Con la llegada de Gorbachov al poder en la Unión Soviética, comenzó a realizar reformas en torno a la perestroika, la glasnost, para intentar paliar la situación económica soviética. El problema es que no pudo solventar. Y todo ello provocó que el resto de países de Europa Oriental, regidos bajo la Unión Soviética, comenzasen las revoluciones democráticas y que el bloque comunista o soviético cayese. La política exterior de Gorbachev fue su principal mérito político. Su política reformista en la URSS se constituyó en un elemento de referencia para los distintos países de Europa Oriental. Las manifestaciones a favor o en contra de la misma indicaban la postura de los respectivos gobiernos. En general, es posible afirmar que la gran mayoría de la población de los países del este miraban con simpatía las reformas soviéticas. Es verdad que Gorbachev realizó reformas y a partir de ahí se extendió por el resto de los países de Europa Oriental. Algunos países lo miraron de forma positiva, otros no, pero poco a poco la mayoría de las poblaciones veían con gran simpatía las reformas soviéticas. La aceptación o no de los cambios dependía en buena medida de los modelos de evolución seguidos por los gobiernos comunistas desde los años 70. Los países con trayectorias más reformistas, entre ellos, bueno, pues Polonia y Hungría, se cogió con gran entusiasmo, en otros se cogió con menor entusiasmo y más porque existía todavía ese inmovilismo y se produjeron sobre todo notables resistencias a los cambios procedentes de Moscú. Muchos países, entre ellos, bueno, pues la RDA, Rumanía, Checoslovaquia y Bulgaria, es decir, la República Democrática Alemana o la Alemania Oriental no lo acogió de forma positiva como otros países, es verdad, y bueno, es más porque dependían de Moscú, muchos de ellos. Este diverso grado de aceptación de las reformas tuvo que ver también con la mayor o menor presencia de lo que se llamó la disidencia. Era un movimiento de oposición, principalmente intelectual, a los regímenes comunistas. Su actuación contribuyó al impulso del proceso reformista. Es verdad que este diverso grado de aceptación de las reformas tuvo que ver también con la mayor o menor presencia de lo que se llamó la disidencia. Porque claro, había un movimiento de oposición, principalmente intelectual, a los regímenes comunistas, y esto es lo que contribuyó en los países del este a ese proceso reformista. Es verdad que los gobiernos de los países de Europa del Este comenzaron a actuar de forma ya autónoma, porque ya no tenían ni el apoyo soviético ni el del Pacto de Varsovia. De hecho, desde 1986 la posición de la URSS respecto a sus países satélites era la de no injerencia, lo que dejaba a sus dirigentes la responsabilidad plena de sus decisiones. Claro, ya los países de Europa del Este no tenían ni el apoyo soviético ni del Pacto de Varsovia, es decir, nada, ni en lo militar, económico ni político. Entonces ya desde 1986 la Unión Soviética lo que hizo es mm, realizar la no injerencia, es decir, la responsabilidad era de los países aliados. Claro, esto al final es lo mismo que el anterior, porque claro, cada país tenía una cierta bueno, prosperidad en torno a reformas, algunos como Polonia, Hungría, otros, pues, por ejemplo, Checoslovaquia, Rumanía, pues no tanto, o la Alemania Oriental, y eso al final es el ejemplo de que, claro, ya en torno a la llegada de Gorbachev al poder, hay que decir que empezó a no llevar la injerencia, cosa que anteriormente sí que se produjeron revoluciones, por ejemplo en Hungría o en Polonia o en Checoslovaquia, y el ejército soviético siempre intervenía. Aquí ya, pues, poco a poco, sus dirigentes, que eran comunistas, iban realizando pues, una serie de reformas para intentar eh, cambiar las posturas de la Europa Oriental. Las transformaciones políticas fueron impulsadas tanto desde el mismo poder como por la presión popular. Además, tuvieron gran importancia la presión popular. Así, por ejemplo, donde la legitimidad del régimen era escasa en Polonia, predominó la presión popular, mientras que en Hungría fue todo lo contrario. El régimen tenía un mayor respaldo social y los cambios fueron estimulados por el mismo Partido Comunista. Dependiendo de que las reformas políticas se llevan a cabo desde el poder, pero también hay que unir la presión popular. En Polonia fue rápido, porque había gran presión popular en contra del Partido Comunista polaco. En Hungría se hizo las bases de las transformaciones políticas desde el Partido Comunista húngaro, poco a poco. En cualquier caso, se trató de cambios políticos de gran envergadura que desalojaron del poder a los partidos comunistas y cambiaron los sistemas sociales.
Por eso podemos hablar de revoluciones, aunque la ausencia casi general de enfrentamientos violentos ha permitido denominarlas revoluciones de terciopelo. Porque fue más procesos históricos muy rápidos, que duró unos meses. Claro, pero es verdad que hubo cambios políticos de gran envergadura en toda la Europa Oriental, porque los partidos comunistas poco a poco perdieron el poder y cambiaron los sistemas sociales. Y se puede ya denominar revoluciones, aunque en general no hubo enfrentamientos violentos, por eso se las denominó revoluciones de terciopelo. Y fueron procesos históricos rápidos porque duró unos meses. Claro, Polonia fue muy rápido. La presión popular iba en contra del régimen comunista polaco. En Hungría, la transformación social se hizo desde el poder con el régimen comunista húngaro. Claro, y luego fueron cambios políticos, aunque sí que fueron revoluciones, pero no enfrentamientos violentos. Por eso se las denominó revoluciones de terciopelo, que fueron procesos históricos en el cual, bueno, duró unos meses de ese cambio del comunismo hacia el capitalismo, que es lo que había en Europa Occidental. Así, entre 1969 y 1990 se realizaron diversas elecciones en la mayoría de estos países. En casi todas ellas triunfaron los partidos opositores al comunismo. Las derrotas de los partidos comunistas deshicieron el bloque socialista, lo que significó que la Unión Soviética había perdido su hegemonía en Europa Oriental. Entre 1989 y 1990 se realizaron elecciones en la mayoría de estos países. Triunfaron los partidos, bueno, contrarios al comunismo, y todo esta produjo la derrota de los partidos comunistas en el bloque soviético o comunista. Al final, la Unión Soviética perdió toda la hegemonía en Europa Oriental que tuvo durante la Guerra Fría. Incluso países socialistas que se habían mantenido fuera de la órbita soviética o influencia, Yugoslavia, Rumanía y Albania, también se vieron arrastrados por los cambios políticos de la. Los gobiernos comunistas de Albania y Rumanía fueron depuestos de forma violenta por la presión popular, y en Yugoslavia se produjo la desintegración de, bueno, en diversos estados tras una guerra civil cruenta y sangrienta, además de finales de los años 90 y principios de los 2000. Claro, se celebran elecciones entre 1989 y 1990 en la gran mayoría de los países de Europa del Este, ganan los partidos contrarios al comunismo, todo esto provoca que el bloque socialista se deshiciera. La Unión Soviética perdió toda su influencia en la Europa Oriental desde la Guerra Fría. Países como Yugoslavia, Rumanía y Albania, que estuvieron fuera de la influencia soviética, también se vieron arrastrados por los cambios políticos de sus vecinos de Europa Oriental. Entonces, Albania y Rumanía, los gobiernos comunistas fueron depuestos de forma violenta por la presión popular, o Yugoslavia, que se produjo una división de diversos estados tras una guerra civil cruenta y sangrienta en la zona de los Balcanes, muy reciente. Estos países han buscado el acercamiento a la Unión Europea y, de hecho, la mayoría de ellos se ha integrado en esta organización. El resto, para ser aceptado como miembro de la UE, deben antes alcanzar cierta estabilidad económica y afianzar plenamente las instituciones democráticas. Claro, cuando se desintegró la Unión Soviética o Yugoslavia, incluso también Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Poco a poco Europa, en los años 90, fue afianzando en la Unión Europea. Y claro, esto es hablando más de que en los años 90, bueno, pues entró Austria, Finlandia, Suecia, que entraron justo ahí entre esa transición del final de la Guerra Fría. Y bueno, pues poco a poco ya en los años, en la década de los años 2000, es decir, en el siglo XXI, alrededor de hace 20 años, muchos de ellos se fueron incorporando a la Unión Europea, también adquirieron la moneda, el euro, muchos de ellos, muchos, y tanto de la Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia y otras zonas también eh, de la Europa Oriental. Entonces, al final, muchos de ellos sí que han alcanzado integrarse dentro de la Unión Europea, otros todavía no, bueno, quieren ingresar, pero deben llevar a una cierta estabilidad económica y tener unas instituciones democráticas muy sólidas. Y seguramente eso en un futuro poco a poco se vaya realizando e integrándose más países, tanto a la Unión Europea como a otras organizaciones e instituciones de Estados Unidos.
Finalizo, comento que tengo logrado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Y al final esto es el fin de la Guerra Fría y poco a poco el acercamiento hacia la Unión Europea de muchos de los países de la Europa del Este tras el final de los regímenes comunistas y la desintegración de la Unión Soviética, Yugoslavia o Checoslovaquia y la unificación de Alemania. Os mando saludos. Adiós.